Buenos días, creo que se me oye. Bueno, empezamos ya. Hemos esperado un ratito para que terminara de entrar todo el mundo. Bienvenidos, un día más. Mi nombre es Miriam de Bajo, responsable del Departamento de Marketing de Omega. Y es un placer nuevamente estar con vosotros y en esta nueva sesión con Omega e IBM. Hoy en día sabemos que las empresas os enfrentáis, entre otros, al reto de contar con una infraestructura lo más flexible, eficiente y protegida posible. Para conseguirlo, o al menos para ayudaros en ese camino, hoy os contaremos, como sabéis, en qué casos es más conveniente recurrir a un sistema flash frente, por ejemplo, a una solución hiperconvergente. Además, también veremos por qué es recomendable hacer réplica en el cloud de IBM y cómo este entorno puede mejorar las funcionalidades del almacenamiento. Sobre el primer punto, contaremos con la voz y experiencia de nuestro compañero y consultor de IT, Miquel Morell, y Héctor Colmenares, Business Development Manager de IBM, nos hablará del almacenamiento en el cloud público de IBM. Como siempre, antes de dar comienzo, un par de recomendaciones, y es que tenemos una sección específica para preguntas y respuestas en las que nos podéis ir escribiendo vuestras dudas o vuestros comentarios sobre el tema que nos ocupa hoy, y que las responderemos al finalizar la presentación de las dos ponencias. También recordaros que la presentación tiene una duración de aproximadamente 45-50 minutos y que dedicaremos al finalizar pues, unos 5 minutos o 10 para el coloquio. También recordad que durante la presentación mantendremos los micros insonorizados para no crear ninguna interferencia, pero que podéis alzar la mano para que os activemos el micro y podáis realizar la consulta viva voz. Ahora ya sí cedo la palabra a nuestro compañero Miquel Morell. Espero que disfrutéis mucho de esta presentación. Miquel, adelante. Gracias. Buenos días a todo el mundo. Vamos a ver, aquí está compartiendo ya. Vale. Bueno, buenos días, soy Miguel Morell, soy consultor en Omega Peripherals y hoy quería hablarles de almacenamiento, de cuándo es mejor una cabina de discos y cuándo es mejor un sistema hiperconvergente, que es una pregunta que nos hemos de hacer todos, porque no es de respuesta trivial. Bien. A lo largo de la charla que voy a hacer, trataremos tres temas: dónde guardamos los datos, hablaremos un poco de sistemas de almacenamiento de IBM, qué ventajas tienen, y luego nos meteremos en la pregunta: hiperconvergencia o cabina all flash. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a empezar por dónde guardamos los datos. Vamos a hacer una pasada rápida por la arquitectura de sistemas. Por un lado tenemos los datos que tenemos en memoria, lo que llamamos el Tier 0 de nuestros sistemas. Eso es bien o la caché del procesador o bien la memoria RAM. Eso es, la caché del procesador es lo más rápido, luego la memoria RAM. Luego tenemos los sistemas de memoria, que pueden ser accedidos como memoria o como almacenamiento a través de tecnologías RDMA, ¿vale? Que suelen estar suelen ser los dispositivos NVMe. Luego tenemos los discos, bien sean los discos externos, bien sean discos SSD o bien discos magnéticos de toda la vida, ¿vale? Si nos fijamos, memoria incluye los dispositivos NVMe y almacenamiento también los incluye. ¿Por qué? Porque los podemos configurar de las dos maneras. ¿Vale? Hacemos un poco de suma a esto, todavía nos alejamos un poco más. Tenemos las cabinas de almacenamiento, ¿vale? Que junto con los discos forman lo que es el almacenamiento primario. Y luego ya tenemos el almacenamiento secundario, que bien coge una parte de lo que son las cabinas, luego los sistemas de destino de backup, donde dejamos nuestros backups, que pueden ser discos, puede ser cinta, puede ser la nube, o bien los sistemas de archivado, que pueden ser tanto en disco como en cinta como en nube, ¿vale? Conviene no confundir
los sistemas de almacenamiento, con los sistemas de backup, con los sistemas de archivado, que son tres cosas absolutamente diferentes que hacen funciones diferentes. ¿Vale? Nos hemos acostumbrado mucho a hablar de velocidades y hemos acabado perdiendo la perspectiva de qué tan rápidas son las cosas. Entonces, hace tiempo que vengo haciendo esta comparativa, comparando la velocidad de acceso cuando dejamos en la caché del procesador los datos, cuando los dejamos en RAM, cuando los dejamos en un dispositivo NVMe, cuando los dejamos en un SSD, en un disco duro o en una SAN. ¿Vale? Y eso son unas cifras en microsegundos, milisegundos y picosegundos. ¿Vale? Pero esto no nos da perspectiva. Hago siempre una comparativa que es esto. Si guardar en la memoria L1 de la caché del procesador tardara un segundo, tardar en la memoria RAM ya tardaría 6 minutos, el equivalente a 6 minutos. En un NVMe, que es de lo más rápido que tenemos, sería el equivalente a 16 horas. En un SSD, que también son rápidos, sería el equivalente a 4 días. En un disco duro sería el equivalente a 6 años. En un disco duro externo, en una cabina, sería el equivalente a 19 años. ¿Vale? Con lo cual, hacer esta comparativa nos da más perspectiva de lo rápidas que llegan a ser los accesos a memoria y a caché y lo no tan rápidos que son los accesos a disco. Si queremos ver una foto de qué es memoria, qué es almacenamiento interno y qué es almacenamiento externo, pues podríamos ver esto, ¿no? Memoria es las cachés de los procesadores, la RAM. Almacenamiento interno son todo lo que es tecnología flash, suele ser, o discos duros sueltos, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos el almacenamiento externo. Lo que pasa que últimamente todo esto, lo que vemos en amarillo, marrón, verde, todo esto es una zona difusa que no está muy claro si es memoria, si es disco o cómo la hemos de considerar. Esto cada vez está difuminando más la línea que teníamos anteriormente perfectamente trazada. Vamos a ver las diferencias entre lo que es un disco, lo que es un SSD y lo que es un NVMe, que se me pregunta demasiadas veces y a ver si lo aclaramos. Disco magnético, ¿no? Lo que hemos representado por la cajita azul, hay el disco magnético físicamente y toda la electrónica que controla los datos que guardamos ahí que nos permite enviarlos hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Esos datos pasan por testa electrónica, pasan por un cable hasta la controladora de nuestro servidor y llegan al bus PCI que la envía al procesador. ¿Vale? En un disco SSD la arquitectura es la misma. ¿Vale? Simplemente hemos cambiado el disco magnético por memoria flash. ¿Vale? La electrónica del SSD lo que hace es engañar al resto del sistema haciéndole pensar que lo que está aquí es un disco magnético. ¿Vale? Y entonces, pues aquí este dispositivo es rápido, esto le engaña porque el HBA pide una serie de cosas y eso tiene que traducir a posiciones de memoria y no a cilindros y bloques que sería lo que tendría que tener. ¿Vale? De alguna manera esto es muy rápido y le estamos poniendo toda esta electrónica y toda esta otra electrónica que hace que se ralentice mucho el acceso a estos sistemas. ¿Vale? Por lo cual lo que hemos acabado haciendo es las tecnologías NVMe que lo que hacen es eliminar toda esa electrónica. Ya las memorias flash van con una pequeña parte de electrónica que siempre es imprescindible, se conectan directamente a bus PCI. ¿Vale? El problema es que esto lo accedemos como si fuera memoria. Tenemos que hacer algún invento para accederlo como si fuera disco. Y luego han aparecido, claro, el problema de los sistemas, de los dispositivos estos es que son internos de un único servidor. Y no nos salimos de ahí. Entonces,
el compartir esto entre varios servidores tiene ventajas, y para esto ha aparecido el protocolo NVMe over Fabric, ¿vale? El Non-Volatile Memory PCI Express over Fabric, que es lo que quiere decir NVMe OF. ¿Vale? Es básicamente poner una controladora específica que convierte los datos del canal PCI a Ethernet con RDMA. ¿Vale? Hay una serie de protocolos que acceden a la memoria flash. Y esto es lo que nos permite tener tecnologías NVMe compartidas entre varios servidores. Entonces aquí a este controlador podemos conectar varios servidores. Si vemos cómo se arquitecturan las cabinas tradicionales son pues, el disco que veíamos antes con la controladora, un disco SSD con la controladora. Esto sería una cabina híbrida, ¿vale? Que se conecta normalmente por Fiber Channel, puede ser iSCSI, ¿vale? Se conectaría a nuestro servidor. ¿Vale? Si ponemos tecnología NVMe dentro de la cabina, lo que hace es, a veces, en algunas cabinas, se conecta vía NVMe con la controladora, es decir, entre la controladora y los datos el acceso es muy rápido. También tiene discos SSD, que tienen un acceso ya no tan rápido, y eso se conecta por tecnología Fiber Channel o iSCSI hacia el servidor. Y luego hay las cabinas ya que llamamos Full NVMe, que es que la conexión tanto entre la memoria flash con la controladora como con la controladora perdón, y nuestro servidor es con tecnología NVMe. ¿Vale? Esto es la disposición más rápida que podemos tener. ¿Vale? Normalmente mucho más rápida de lo que nos puede hacer falta en una organización normal. Para necesitar esto necesitas tener algunas prestaciones muy altas por algún motivo específico. Alguna aplicación específica que necesite muy altas prestaciones. Una de las ventajas de la tecnología flash, de las cabinas con tecnología flash, es que permiten lo que se denomina data reduction. ¿Vale? En las cabinas tradicionales, con discos magnéticos de toda la vida, estábamos acostumbrados a que comprábamos 100 y pues nos quedaban disponibles para poner datos un 70%. ¿Vale? Compramos 100 teras, nos quedaban 70 libres. ¿Por qué? Porque entre el RAID 5 y unas cuantas pérdidas más que teníamos, pues acababa pasando esto. ¿Vale? Con las cabinas all flash pasa exactamente lo contrario. Compramos 100 teras y podemos poner unos 200 teras de datos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque usan tecnologías de data reduction, sobre todo compresión y deduplicación. Esta compresión y esta deduplicación depende del dato en concreto que tengamos. Si tenemos fotos, esto no se va a cumplir. Si tenemos fotos o vídeos, porque ya van comprimidas y deduplicadas de... Si tenemos máquinas virtuales normalitas, esto se va a cumplir y puede que incluso más. ¿Vale? Muy bien. Entonces, acabamos con este apartado recordando un poco qué es lo importante de todo esto que hemos contado hasta ahora. Hemos visto cómo funciona NVMe de forma muy esquemática. Recordemos que es rápido, pero recordemos también que a veces es mucho más rápido de lo que nos hace falta para una aplicación de negocio habitual. ¿Vale? Con NVMe perdemos funcionalidades que nos dan las cabinas externas y eso lo resolvemos con las cabinas o NVMe over Fabric. ¿Vale? Otro dato importante es que en los sistemas flash puedo meter más datos de los que he comprado. Compro 100, meto unos 200 terabytes de datos en mi sistema. Y eso, repito, es en función del tipo de datos. No es una métrica exacta ni mucho menos. ¿Vale? Vamos a ver ahora, hacer una pasada por la familia Flash System de IBM.
IBM hace muchos años que tiene sistemas de almacenamiento y la familia actual que tiene se compone básicamente de la familia Flash System, ¿vale? Y luego hay la familia de Sun Volume Controller, que son los virtualizadores, que es que el software desarrollado para estos virtualizadores es el corazón de lo que lleva la familia Flash System, ¿vale? También tenemos cabinas de discos para los mainframes de IBM. Y tenemos los sistemas Elastic Storage, que usan la tecnología IBM Spectrum Scale, que antiguamente se llamaba GPPS, y los Cloud Object Storage, que es tecnología de objetos, que puede ser tanto en nuestro, lo podemos hacer tanto en nuestro data center como en el cloud. Y eso es lo que nos contarán a continuación. ¿Vale? Bien. Las cabinas permiten unificar dispositivos de almacenamiento, más de 500 fabricantes diferentes, más de 500 modelos diferentes de sistemas de almacenamiento. Y para entender lo que quiere decir esto, vamos a ver un ejemplo, que es que nosotros estamos acostumbrados a tener un servidor con VMware, que lo que hace es que un servidor físico nos virtualiza N servidores lógicos. ¿Vale? Bueno. La tecnología Spectrum Virtualize lo que hace es que nos convierte dispositivos de disco que ya tengamos, nos los unifica en un único pool de disco disponible para nuestros sistemas. ¿Vale? Esto es una tecnología muy potente, ya que permite recuperar sistemas obsoletos que pudiéramos tener o sistemas que ya no tienen las funcionalidades que nos interesan, los podemos conectar y aprovecharlos. ¿Vale? Una de las gracias de esto es la facilidad que implica a la hora de renovar una cabina. La renovación tradicional de una cabina de discos, ¿vale? Lo que haríamos es parar el servidor, perdón, mover los datos. Mover los datos, desgraciadamente, no va tan rápido como en esta slide. Podemos estar bastantes horas, incluso días, moviendo datos. ¿Vale? Conectamos los servidores y volvemos a dar servicio. ¿Vale? El problema es, insisto, es esto, el movimiento de datos, que no es tan rápido como en esta presentación. Con los sistemas SVC, lo que tenemos es, escogemos qué disco virtual queremos migrar, el que estaba en qué cabina externa, la que fuera, ¿vale? Seleccionamos el destino, iniciamos la migración de datos sin parar el entorno productivo. Eso está migrando de una cabina física a otra cabina física. El servidor que ve un disco virtual sigue trabajando como si no estuviera pasando nada. Una vez ha finalizado la migración, pues ha finalizado. Y el servidor sigue sin haberse enterado de que eso ha parado. Nos hemos dado cuenta de que en algún momento ha ido algo más lento de lo habitual. Pero es lo único que vamos a ver. ¿Vale? Spectrum Virtualize nos permite hacer lo que está haciendo VMware, pero con los datos. ¿Vale? Si tenemos servidores físicos con máquinas virtuales, bien sea con tecnología Power o con tecnología Inter, esto lo podemos duplicar en un data center. Con la tecnología SVC lo que hacemos es virtualizar las cabinas de discos que estaban dando servicio aquí. Replicamos eso con otras cabinas de otras marcas totalmente diferentes, ¿vale? Y en el momento que nos interese mover una máquina virtual de un servidor al otro, los discos, los datos, le acompañarán moviéndose de un sitio al otro, de forma que tengamos los datos próximos a la máquina virtual, que es lo que se nos interesa para tener mejor rendimiento. ¿Vale? Muy bien, entramos con la familia.
Tenemos los modelos de entrada, que es el 5300, el 5035, perdón, el 5015 y el 5200. Luego hay el entorno medio, que es el 7200, y los entornos ya grandes, que son 9200 y 9200R. ¿Vale? Y tenemos versión también en el cloud de estas mismas cabinas. ¿Vale? La cabina 5015 está pensada para entornos muy económicos que nos puede servir para entornos de virtualización pequeñitos, en que tengamos dos servidores con un VMware Essentials, pues eso lo podemos montar y tenemos un pequeño entorno de virtualización muy económico. ¿Vale? El 5035 ya está diseñado para entornos más potentes, ¿vale? Y aquí vemos una foto de familia con todas las funcionalidades que se van añadiendo conforme vamos creciendo, ¿vale? En el 5035 ya tenemos los Data Reduction Pools, que nos permite comprimir en algunas partes de la cabina, nos permite clustering, que el 5015 nos permitía, nos permite HyperSwap, que es la funcionalidad esta que veíamos de tener dos data centers y pasar los datos de un lado hacia el otro, encriptación embebida en la propia cabina, y luego ya a partir de ahí ya tenemos todavía más funcionalidades, que es conexión NVMe hacia el host, encriptación y compresión de altas prestaciones con unos dispositivos específicos que incluyen las cabinas, virtualización de cabinas externas, heterogéneas, que permiten, no nos hemos de comprar un virtualizador, sino la propia cabina esta ya nos virtualiza una cabina antigua que tengamos. Y presentar parcelas de nuestra cabina como si fuera memoria de nuestro sistema, como comentábamos antes, a través de NVMe y los protocolos que corren sobre RDMA. ¿Vale? Uno de los comentarios que decía IDC es que la familia, bueno, primero que a unos costes muy asequibles teníamos el sistema 5200, que teníamos un sistema NVMe de punto a punto, que es el que comentábamos al principio, que era tanto conexión NVMe con los discos como con la cabina, ¿vale? Y que, bueno, pues que IBM está liderando este tipo de cabinas. ¿Vale? 5200 es un sistema de una U muy pequeñito, ¿vale? Es un sistema que es muy simple de configurar, de adquirir, de ampliar, hace más trabajo con menos SSDs y reduce tanto nuestros CAPEX como nuestros OPEX, las inversiones como nuestros gastos operativos. ¿Vale? Permite virtualizar cabinas antiguas que tengamos, es decir, poniendo una cabina de estas, si tenemos una cabina de IBM o de otro fabricante que queramos virtualizar, lo podemos hacer. Y eso nos permitirá migrar los datos sin tener que parar producción, como les explicaba anteriormente. Una de las gracias de estas del 5200 es que se le pueden incorporar los dispositivos, los SSDs, ¿vale? que IBM denomina Flash Core Module. Flash Core Module son los dispositivos de muy alta capacidad, hasta 38 terabytes por dispositivo, ¿vale? Hemos visto que podíamos poner 16, creo que eran, no me acuerdo, pero vamos a ver cuántos. Perdón, me he ido. Podríamos poner aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12 core modules de estos, pues vayan contando. 12 por 38 teras que puede tener cada uno de ellos, nos salen unos cuantos teras. ¿Vale? El 80%, el 90% de los usuarios está utilizando esta tecnología. Se pueden poner SSDs normales, no los flash core modules. ¿Vale?
gracia de los FlashCore Module es que pueden tener hasta 7 años de garantías y tienen unos costes muy asequibles, ya que incorporan tecnología QLC, ¿vale? Que nos permite reducir mucho los costes, ¿vale? Y como una cosa que IBM está muy contenta es que nunca se ha gastado ningún FlashCore Module de ningún cliente, ¿vale? Deben recordar que la tecnología Flash, tal y como la tecnología, cada vez que reescribimos algo vamos erosionando esa memoria y a base de reescribir muchas veces eso acabamos destrozando ese módulo, ¿vale? Esta tecnología pues, nos da 7 años de garantía, con lo cual esto tenemos vida para mucho tiempo. Bueno, además, el 5200 puede crecer de una manera muy sencilla. Primero, podemos empezar con solo 3 discos, ¿vale? Por ejemplo, 3 discos de 19 teras, que tendremos efectivos 38 teras, ¿vale? Eso ya nos daría casi 200.000 IOs, prácticamente. Y a partir de ahí podemos ir creciendo en discos, tanto en el sistema como añadiendo más bandejas de discos, ¿vale? Y si eso no fuera suficiente, lo que podemos hacer es ir añadiendo más sistemas en paralelo, empaquetándolos en un clúster de forma no disruptiva, con lo cual podemos crecer a un entorno bastante grande, de más de 6 millones de IOs, ¿vale? Y todo eso gestionado como si fuera un único sistema, ¿vale? Vamos por fin con ahora que hemos visto las cabinas que nos propone IBM, vamos a la pregunta que es la que nos hemos de hacer en cualquier caso. Cualquier responsable de sistemas hoy en día se tiene que hacer esta pregunta. ¿Me paso a hiperconvergencia o me paso a una cabina flash? ¿Vale? Vamos a recordar lo que es hiperconvergencia. Hiperconvergencia es tener servidores que tienen disco local, ¿vale? En los que funcionan máquinas virtuales y en el que hay un file system distribuido, por ejemplo, el VSAN de VMware, ¿vale? Que hace que esto se comporte, que todos los discos se comporten como un único pool de discos que dan servicio a nuestras máquinas virtuales. Esto es un sistema hiperconvergente. ¿Cuándo es mejor una cabina que un sistema hiperconvergente? Pues depende. Si prevemos crecer solo en almacenamiento y no en proceso, probablemente nos vaya mejor poner una cabina. ¿Por qué? Porque en los sistemas hiperconvergentes pones un nuevo servidor y ese servidor lleva procesador, lleva disco, ese procesador tiene los cores que tenga y hace falta una licencia para todos esos cores y en muchas de nuestras aplicaciones tendremos que licenciar adicionalmente para todos esos cores que hemos añadido, ¿vale? Y lo único que necesitábamos era crecer en almacenamiento. En esos casos probablemente es mejor cabina que hiperconvergencia, ¿vale? Cuando tenemos que separar servidores por temas de licenciamiento, ¿vale? Yo conozco de muchos usuarios que tienen un servidor con Oracle, que tienen una granja virtual y que se plantean unificar ese servidor Oracle en la granja virtual, ¿vale? Entonces hablan con el señor de Oracle o con otros softwares también pasa lo mismo, ¿vale? Y el señor de Oracle les dice que tiene que comprar una licencia que cubra todos los cores que tenga en toda la granja, ¿vale? Con lo cual ese Oracle acaba quedándose aislado en un servidor aparte. Allí nos irá mejor una cabina externa. ¿Por qué? Porque tendremos un sistema de muy alto rendimiento con tecnología fast, tecnología NVMe, incluso si nos hace falta, dará muy buen rendimiento. Esa misma cabina puede estar compartida por la granja virtual y con las funcionalidades de la cabina podemos incluso mover algún tipo de extracción que haya hecho el Oracle hacia las máquinas virtuales sin intervención de los servidores, que por la tecnología que incorporan las cabinas, ¿vale? Otro caso en que nos irá mejor una cabina de discos que un sistema hiperconvergente si nuestra base de datos es muy grande y es un sistema, digamos, poco evolucionado, ¿vale?
pues podemos mantener esa base de datos en alguna versión específica por requerimientos de la aplicación, pues ahí probablemente también nos irá mejor tener un pool de disco muy grande que no algo dividido entre muchos servidores. Si necesitamos cifrado sin que nos impacten las prestaciones del servidor, pues ahí también nos hará falta. ¿Vale? Cifrado, la gente nos preguntamos, ¿y cuándo me va a hacer falta cifrado? Yo no tengo nada tan secreto que me haga falta cifrar mis sistemas. Bueno, lo que nos está pasando, y cada vez estoy viendo más, es que hay empresas que tienen que adecuarse al esquema nacional de seguridad, que deben de adaptarse al nivel medio del esquema nacional de seguridad, y ahí se requieren cifrar algunas cosas. ¿Vale? Pues ya tenemos un motivo del por qué tenemos que cifrar cosas probablemente. ¿Vale? Si ese cifrado en un entorno hiperconvergente lo tiene que hacer algunos cores de nuestra CPU, por lo que estamos pagando licencias. ¿Vale? Si ese trabajo nos lo hace la cabina de disco, pues todo eso que nos ahorraremos en licenciar cores que no están trabajando para lo que deberían estar haciendo. ¿Vale? Lo mismo si queremos replicar en otro CPD o en la nube, sin que eso nos impacte en las prestaciones del servidor. ¿Vale? Las cabinas son capaces de replicar de forma autónoma hacia otra cabina o hacia la nube. En un entorno hiperconvergente se puede replicar perfectamente, pero es el servidor, los cores que hay dentro del servidor los que replican. Y esos cores vamos a pagar licencia de todo el software que tengamos ahí instalado. Si queremos hacer un backup sin impactar el servidor productivo, ¿vale? El backup suele ser una carga grande que tienen los sistemas, ¿vale? Cuando había sistemas que nos podíamos permitir el lujo de que durante la noche no hacían nada y se podía hacer el backup, pues todavía. Eso prácticamente ya no pasa. El backup se tiene que hacer durante horas productivas, ¿vale? Lo cual quiere decir que hemos de dedicar horas de ese servidor a hacer backup. Y ahí vamos mal. Con una cabina de discos podemos crear una copia instantánea de los datos y dedicar un servidor exclusivamente para backup, para coger esos datos y moverlos donde nos haga falta. Ese servidor lo licenciaremos por software de backup, pero con ninguna de nuestras aplicaciones que tengamos corriendo en nuestra granja de virtualización. Bueno. Los sistemas hiperconvergentes tienen algunas ventajas que las cabinas de disco no, pero en el caso de los sistemas Flash System de IBM también tienen esas ventajas, con lo cual pues aquí también nos decantaríamos por cabina. ¿Vale? Uno de los grandes motivos de los entornos hiperconvergentes es la capacidad de crecimiento scale-out, es decir, de apilar servidores. Pongo más servidores, más servidores, más servidores y voy creciendo de forma no disruptiva. ¿Vale? En el caso de las cabinas Flash System de IBM también puedes apilar más cabinas de forma no disruptiva y eso se sigue presentando como a nuestros servidores como un disco cada vez más grande. ¿Vale? Con lo cual tenemos crecimiento scale out y no nos hace falta un entorno hiperconvergente. ¿Vale? Uno de los grandes argumentos para los entornos hiperconvergentes es la migración que hay que hacer al fin de vida de nuestra granja de servidores de virtualización. ¿Vale? Cuando en un entorno hiperconvergente, cuando llegas al fin de vida de los servidores, que se acaban haciendo viejos tarde o temprano, la manera de migrar es poner servidores nuevos conectados a la misma granja, los datos automáticamente migran a los servidores nuevos y una vez migrados retiras los servidores viejos y no has parado la producción en ningún momento. ¿Vale? Esto con una cabina de disco tradicional no se puede hacer, hay que hacer todo ese proceso que veíamos antes de parar, migrar los datos, estar días migrando los datos, sin servicio, etc. ¿Vale? Con las cabinas Flash System de IBM podemos migrar los datos a la nueva cabina de forma no disruptiva, ¿vale? Con lo cual los servidores
siguen funcionando y sigue dando servicio a nuestra aplicación. ¿Vale? ¿Qué inconvenientes tienen los entornos hiperconvergentes que no tienen nuestros flash system? Los entornos hiperconvergentes suelen tener una huella de data raw excesiva, es decir, he de comprar mucho más disco del que realmente me hace falta, ¿vale? Del orden de, si necesito 1 terabyte, te acabo comprando casi 3 terabytes para poner todos los datos que tengo que poner ahí, y con la protección tipo Erasure Code que utilizan los entornos hiperconvergentes. Eso depende del tipo de sistema hiperconvergente que compremos, pero como poco es el doble, y como tirando a 3 veces o más si queremos sistemas con protección más elevada, ¿vale? Eso en una cabina Flash System no nos pasa. No solo no nos pasa, sino que tenemos un sistema de compresión y de duplicación especialmente bueno. Las cabinas de IBM la hacen especialmente bien la compresión, que nos permite cosas del tipo que decíamos antes, tener 100 terabytes y acabar poniendo 200 terabytes de datos. ¿Vale? Otra de las ventajas es reaprovechar cabinas existentes. Los entornos hiperconvergentes se llevan muy mal con el Fiber Channel y se llevan muy mal con las cabinas externas. ¿Vale? No es que sea imposible, simplemente dejan de tener gracia entonces los sistemas hiperconvergentes. ¿Vale? En una cabina Flash System esto no nos pasa, porque virtualizamos la cabina, las cabinas viejas que podamos tener, incluso podemos aprovecharlas o no, en función de lo que nos interese. Y si las aprovechamos, lo que haremos será verlas como un disco adicional. Bueno, todas estas problemáticas pues, son muy específicas de cada caso en concreto. ¿Vale? Ahí es donde entra Omega Peripherals. Nuestros consultores le pueden ayudar a decidir en qué momento es mejor una cabina all flash o un sistema hiperconvergente. Y ahí hay que leer mucha letra pequeña del caso concreto de cada cliente, de qué cosas tiene. ¿Vale? No solo podemos aconsejarle qué decidir, sino que ayudaremos a poner en marcha e integrar el sistema nuevo en su organización de manera que funcione. Además, con los conocimientos multifabricantes que tienen nuestros técnicos, ese es un proceso que nos permite adaptarnos a cualquier infraestructura que actualmente tenga. Muy bien, pues muchas gracias. Esta es la parte que quería contarles yo. Luego, si hay alguna pregunta, la vemos al final. Y ahora le paso el testigo a Héctor Colmenares, que seguirá con la parte de cloud de IBM. Vale. Bueno, hola, buenos días. Soy Héctor Colmenares. Voy a un minutito aquí a cambiar la pantalla para estar con la presentación. Y seguimos aquí. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Como estábamos hablando, está hablando Miquel. Gracias, Miquel, por tu presentación. Antes que nada, gracias por estar en el evento. Y gracias, Omega, por invitarme a charlar un poquito con vosotros sobre los temas de IBM Cloud. Ya casi que para entrar en materia, me gustaría, a partir de la presentación de Miquel, vamos a ver qué pasa aquí, que no me está avanzando. Aquí estamos. La pregunta que haría sería lo siguiente, o sea, ¿por qué tenemos esta necesidad de utilizar y crear copias de seguridad, de hacer backups y tener que ver que esto se haga en tan pocos milisegundos para poder tener toda esta información en otro entorno si la tenemos en nuestros servidores on-premise o si la tenemos en nuestros discos? ¿Por qué esta necesidad? Simplemente que pensemos y que lo hemos vivido el año pasado. La necesidad fundamental de todo esto es para poder garantizar la continuidad del negocio. Es importante
cuando estamos hablando de sistemas de cabinas, cuando estamos hablando de todo este tema, que si son NAS, que si son SAS, que si son temas hiperescalares o convergentes, lo interesante de todo esto es poder tener la certeza de que en caso de un problema, nuestro negocio va a seguir trabajando. Y teniendo como fondo el tema de la continuidad del negocio, sí me gustaría compartir con vosotros unas reflexiones para poder tener un fondo común para a partir de aquí construir de lo que vamos a hablar ahora. Es necesario la continuidad del negocio y lo hemos visto que tiene que trascender de la parte on-premise. Hemos visto el año pasado cómo miles de empresas se reinventaron tecnológicamente, dándole conexiones a los empleados, viendo de qué manera podías acceder en forma remota cuando teníamos restricciones de desplazamiento. De alguna forma vimos con mucha crudeza que tenemos que tener medios alternativos para garantizar que todo funcione. Se hicieron muy populares las videoconferencias. De esto, esta charla que estamos teniendo no deja de ser el uso de la nube. Nuestros técnicos cada vez más están dando atención y mantenimiento de forma remota, con lo cual la nube nos está permitiendo temas que son interesantes como la dispersión geográfica, nos permite entrar en unas discusiones financieras de CIOPEX versus CAPEX, pero lo más interesante de la nube es que nos está permitiendo tener la garantía de que vamos a acceder a nuestros aplicativos y, lo más importante, a nuestros datos siempre. Estemos donde estemos. Ya no es necesario, ya desde hace tiempo, pero ya es una realidad, tener que desplazarnos a nuestras oficinas, tener que tener el portátil conectado a la red interna de la empresa para poder acceder a los datos. Las empresas han visto que pueden trabajar de manera deslocalizada. Y eso es interesante y eso es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos unas cabinas que almacenan información, que tenemos unos aplicativos que acceden a esa información, ¿realmente para qué entonces utilizaríamos la nube en estos casos? Quizás los datos más o las aplicaciones más solicitadas pueden ser tener un backup por temas normativos. O sea, tan sencillo como que yo hago mi backup con mi cabina, la tengo en on-premise y a lo mejor tengo una cantidad de años en on-premise o lo que sea y voy pasando cierta cantidad de datos a la nube para tener esa información ahí. Eso me va a permitir, por ejemplo, simplemente tener un archivado en la nube, tener un backup, una segunda copia, una tercera copia, que por cierto es algo que se pide bastante. Luego, otro tema que se usa en la nube es evidentemente entornos de disaster recovery. ¿Qué pasa si mi centro principal, qué pasa si mi oficina, qué pasa si donde yo tengo mis datos no están funcionando? En ese caso, uy, que me están llamando aquí. En ese caso, la nube me va a permitir a mí crear o tener un entorno replicado en el cual tanto mis aplicativos, mis servidores, como mis datos, ya sean en bloque, en fichero o en objeto, van a estar accesibles. Y otros casos muy importantes es temas de, dependiendo de la naturaleza de los datos, cómo los puedo utilizar. Si son radiografías, si son temas de Big Data, si los necesito para tener protección. O sea, dependiendo de lo que estemos necesitando, voy a tener esa posibilidad de utilizar la nube para que los datos que tengo en mis cabinas, que ven mis servidores, de alguna manera tenerlos accesibles todo el tiempo. Teniendo en cuenta que ya estamos trabajando o ya tenemos la posibilidad de tener almacenados nuestros datos en la nube y tener todo esto ahí, la pregunta sería, ¿qué tipos de datos puedo almacenar en la nube? Aquí he hecho un extracto de lo que sería la pantalla de almacenamiento de IBM Cloud y veis que tenemos la parte de almacenamiento en bloques, la posibilidad de tener almacenamiento de ficheros y tener la posibilidad de almacenamiento de objetos. Todos los tipos de datos o de los tipos de almacenamiento que estamos utilizando en on-premise son perfectamente replicables en la nube. Con lo cual, ya tenemos varias cosas planteadas ahora mismo. Nuestras cabinas respaldan, tengo maneras de llevar esa información a la nube y no tengo ningún problema porque en IBM Cloud tengo todos los diferentes tipos de almacenamiento posibles accesibles. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué IBM Cloud? ¿Qué tiene de diferente?
o en qué me podría diferenciar del resto. En principio me quiero centrar en pequeñas cosas que cuando hablamos de almacenamiento son importantes. Lo principal de un valor diferencial es que esto sería de alguna manera la red de IBM Cloud. Toda la comunicación dentro de toda la red de IBM Cloud no tiene coste. Esto lo vamos a ver al final cuando vemos una comparativa entre Amazon, Azure y IBM Cloud en lo que responde o en lo que tiene que ver con el tema de costo. Pero esto es interesante. Cuando yo tengo datos y los quiero replicar o los quiero dispersar en diferentes centros, dentro de IBM Cloud, ese movimiento de datos no tiene coste. Eso es muy importante. Normalmente yo tengo y accedo a estos servidores, podría acceder desde mi servidor on-premise, pero también podría tener servidores en la nube. Los servidores en la nube tienen unos anchos de banda para sacar los datos de la nube, traérmelo al mundo real, vamos a llamarlo así. Es interesante que esta es otra diferencia importante. Los servidores virtuales de IBM Cloud te dan 250 gigas al mes de salida sin coste. Normalmente la competencia suele dar 5. Cuando estamos hablando de servidores bare metal, que serían como servidores dedicados, no un servidor compartido, sino un servidor dedicado para nuestra empresa, estamos hablando de tener garantizado y sin coste 1 tera, 5, 10 o 20 teras al mes de salida, sin coste, dependiendo del servidor que tengamos contratado. Esto es diferencial. Esto es una manera, es una cantidad de información que yo puedo bajar de la nube que no pago directamente. Cuando hablamos de meter datos en la nube, es interesante que tengamos que esto es como un banco. Todos los proveedores de cloud, cuando metes información no te lo cobran. Te cobran es cuando lo bajas. Por eso es interesante tener estas salidas sin costes. Pero lo interesante aquí, lo vamos a ver más adelante, es que IBM cuenta con un software que se llama Spera, que no solamente me permite meter la información en la nube, sino lo mete con una patente con una alta velocidad, con lo cual va a reducir el tiempo de ingesta de los datos. En cuanto a seguridad y la parte de del almacenamiento COS, lo vamos a ver en los siguientes slides. Pero es importante que tengamos en cuenta que en el almacenamiento COS vamos a tener más rapidez, vamos a requerir menos espacio y eso va a redundar en un menor precio. Vamos aquí a avanzar. Aquí estamos. Vale, perfecto. Un repaso a la parte de seguridad. Es una duda que tenemos todos cuando hablamos de irnos a la nube. ¿Y mis datos están seguros en la nube? ¿Realmente lo que yo almaceno cumple con todas las certificaciones que me están demandando mi sector? Simplemente os comento y pongo una presentación de todas las certificaciones que tiene IBM, es del proveedor que tiene los máximos niveles de certificaciones en la nube, pero un tema que sí nos atañe directamente y lo quiero poner aquí. Ha sido premiada como la compañía más ética en el uso de los datos, y ese es un tema importante. No solamente tenemos que tener lo anterior, que es certeza y la garantía de que los datos están protegidos, sino que tenemos que tener la certeza de que el proveedor que los almacena no está haciendo un uso interesado de mis datos. IBM garantiza que el dato del cliente pertenece al cliente. Por eso fue el premio al caso más ético. Simplemente noticias que podéis ver en la prensa. El Servicio Europeo de Protección del Dato está investigando simplemente el uso y la implementación de GDPR. GDPR está certificado en IBM Cloud. Y un tema muy interesante es, ¿estos datos pueden o no estar encriptados? Os dejo también este otro, son notas que podéis ver perfectamente en la prensa. IBM ya está empezando a probar algoritmos de encriptamiento de unos niveles realmente muy avanzados para lo que está dando la competencia. Entonces, esto simplemente lo quiero dejar aquí para que tengamos la tranquilidad de que nuestros datos no solamente están protegidos por las reglamentaciones, las regulaciones del sector, sino que también están siendo bien accedidos, porque solamente nos lo van a acceder los dueños de los datos. Hay casos que son muy interesantes, como pueden ser, para que os hagáis una idea, cuando yo almaceno imágenes o cuando se almacenan ciertos datos, los proveedores de la nube pueden saber si son datos válidos para probar algoritmos de inteligencia artificial. Ese es el tipo de uso
que no hace IBM de los datos que almacena en la nube. Avanzando un poquito más con respecto a la parte de COS, simplemente deciros que COS es el almacenamiento de objetos de IBM en la nube, es compatible C3, es un estándar del mercado, es un estándar que lo creó Amazon, todos los proveedores de cloud utilizan S3, de hecho IBM tiene una cabina, como mencionó Miquel, que es una cabina COS con discos S3 para almacenar objetos. Lo interesante de este tema, como os decía, es que la subida, y también lo puedo utilizar para bajada, pero quiero quedarme en la parte de subida de datos que no tiene coste, es una patente en la parte de Aspera. Esta es una patente que si imaginamos que yo estoy metiendo, me da igual, 1000 paquetes de información, normalmente si algún paquete se cae en el camino, en cualquier otro proveedor tiene que reiniciar la ingesta de los datos. Aspera sabe de los 1000 paquetes cuántos han llegado. Si de los 1000 han llegado 998, solamente va a pedir que se reenvíen el paquete 1 y el paquete, por ejemplo, 33, porque sabe perfectamente cuántos ha recibido de los 1000 paquetes y cuáles no ha recibido bien, con lo cual solamente va a pedir que se reenvíen esos paquetes. Eso hace un uso eficiente de la ingesta y del trasvase de información. Y lo interesante es ese otro punto que sí lo quiero ver en detalle. Yo creo que es el único tema donde sí me quiero meter un poco de comparativas con Amazon y con Azure para que veáis un poco la diferencia interesante. Es la patente y por qué en IBM se llama dispersión y no replicación como hace la competencia. ¿Cómo trabaja cuando estamos hablando de almacenar datos objeto? Tanto Amazon como Azure como IBM. Imaginémonos el siguiente tema. Tengo 1 tera de datos. Ese tera lo tengo en la región 1. Si yo quiero evitar o garantizarme que ese tera, en caso de que la región 1 de la nube deje de funcionar, tenga una alta disponibilidad, debería ponerlo en región 2. Este tráfico de información ya tiene coste, con lo cual la información que estoy poniendo aquí tiene un coste para replicarla en la región 2. Y además estoy almacenando en la región, obviamente, el tera que tengo en la región 1, con lo cual estoy pagando ya por 2 teras. Esta réplica es una réplica asíncrona, con lo cual hasta tanto yo no tenga replicado todo ese tera de datos, yo no tengo la certeza de que los datos son íntegros, no tengo una integridad referencial en cuanto a los datos, con lo cual tengo que esperar a tener toda la replicación completa para tener certeza de que la región 2 tiene la misma información que la región 1. Lo mismo ocurre con Azure. Estamos hablando de lo mismo. IBM, cuando habla de replicación con alta disponibilidad, utiliza 3 regiones, con lo cual, en este caso, tanto en Amazon como en Azure, tendríamos que utilizar una tercera región con una copia de información de la segunda a la tercera, con un tiempo de replicación de la segunda a la tercera y con un incremento del volumen de los datos de 1, 2 y 3 teras. ¿Cómo trabaja IBM y por qué lo interesante de esta patente COS? De entrada, si yo quiero alta disponibilidad, ya me crea 3 data centers. Como la transferencia de datos entre en todos los data centers de IBM no tiene coste, esta creación de 3 data centers no tiene ninguna repercusión monetaria en vuestras facturas. ¿Qué otra cosa hace? Coge este tera de datos y lo divide en 12 partes. Esto es la patente que tiene IBM. Dividir ese tera en 12 partes hace que el incremento se haga de 1 tera a 1,8. Lo interesante y la belleza de la patente es que reparte ese 1,8 teras en 4 partes en un centro, 4 partes en otro centro y 4 partes en otro centro. Cuando se reparte en estos 3 centros, que tengamos en cuenta que esta es una replicación síncrona, casi inmediata, con un grado de disponibilidad de más de un 99%. Esto lo que quiere hacernos, esto lo que implica es que, 1, no voy a tener coste en el trasiego de información, en esta dispersión de los datos. 2, voy a ocupar menos de 3 teras, voy a tener 1,8. Pero lo más interesante es que yo voy a replicar mis datos en caso de caída de un centro con 7 partes. De las 8 de los 2 centros que me quedan, yo realmente voy a recuperar el 100% de la información utilizando de esas 8 partes solo 7.
Eso es importante que lo tengamos aquí para que veáis las diferencias entre unos proveedores y otros. ¿Todos almacenamos en S3? Todos almacenamos en S3. La pregunta es, ¿cuánto me va a costar a mí tener ese almacenamiento en S3? Y yo con esto, que era un poco lo que quería hacer de manera muy sucinta y muy rápida, de haceros ver que, uno, el cloud es una realidad, se integra perfectamente con las cabinas. Hay casos reales, como os dije al principio, de disaster recovery, de copias de seguridad o de utilizar los datos según su naturaleza, tenerlos en ciertas maneras, y la posibilidad de que veáis que existen diferencias entre los proveedores de esta información. Y con vamos a ver cómo estamos aquí. Es que no sé qué le está pasando cuando le doy al enter, que se me queda colgado. Ya está. Vale, perfecto. Y esto es un poco lo que querías comentar con vosotros en cuanto a la parte de cómo utilizar el cloud como una herramienta más de nuestra continuidad de negocio. Y ya con esto doy fin y paso a compartir con el resto de los compañeros.